Imagínate que contratas a alguien. Es brillante y puede razonar sobre cualquier problema, analizar datos, tomar decisiones, o sea, el mejor empleado que hayas visto en tu vida. Y el primer día le das acceso root a tu servidor, admin de tu base de datos, las credenciales de tu cloud, la contraseña de tu dominio, absolutamente todo. No le dices qué puede hacer y qué no, no le defines responsabilidades y no le pones límites. Solo le dices haz lo que tú consideres necesario. Eso es lo que hoy día estamos haciendo con los agentes de IA. Le damos razonamiento y ejecución ilimitada. Y después nos sorprendemos cuando las cosas explotan. Y te digo, existe un patrón de ingeniería que hoy día resuelve esto. Un patrón que permite que agentes piensen sin límites, pero solo ejecute acciones seguras, acotadas y reutilizables. Y más adelante vas a ver un agente de IA utilizando este patrón con temas muy críticos para cualquier empresa, sin poder romper nada. Oye, y lo más loco que este patrón no lo inventó ni Anthropic, ni Google, ni OpenAI. Tiene más de 40 años y viene de la robótica. Mira qué interesante, ¿eh? Así que hoy vamos a ver qué son los Agent Skills, de dónde vienen y cómo lo implementan los distintos frameworks. Y lo más importante, que vamos a construir una demo completa en vivo. Un agente que va a gestionar DNS real y le vamos a estar pegando directamente a Cloudflare. Otro que va a estar monitoreando la infraestructura y un tercero que lo orquesta vía A2A. Sin edición, código real. Y también vamos a ver el mismo ejemplo, pero en Cloud Code. Así que si te quedas hasta el final vas a entender un patrón que pocos conocen y te prometo que después de este video no vas a poder construir un agente sin pensar en skill. Así que vamos a eso. Y como siempre, todo el código se lo voy a dejar disponible en mi repositorio en GitHub y además lo invito a suscribirse a mi canal, que estamos haciendo cosas muy entretenidas y me tiene muy feliz la hermosa comunidad que se está formando. Así que eso, ahí pueden escribir sus comentarios y cualquier cosita, estoy acá. Entonces, antes de meternos al código y a la demo, necesitamos entender qué son los Agent Skills y por qué son tan importantes. Y no te voy a dar una definición aburrida que a lo mejor tú puedes encontrar googleando. Lo voy a explicar cómo es. La idea es súper simple. Un agente puede razonar sobre cualquier cosa, puede pensar, analizar y planificar, pero a la hora de ejecutar solo puede hacer lo que sus skills le permitan. Eso es una Agent Skill, una función acotada, reutilizable y segura que un agente puede invocar. Antes de seguir, necesito aclarar algo, porque aquí igual se genera mucha confusión, incluso entre gente técnica. Hay 4 conceptos que vas a escuchar y que parecen lo mismo, pero no lo son. Presta atención porque esto es clave para entender todo el video. Primero, skill, que es el patrón, es la idea universal de separar el razonamiento libre de la ejecución controlada. Y existe desde la robótica, desde los 80. No es de cloud, no es de Google, no es de nadie. Es ingeniería. Segundo, tools. Y esta es la implementación a nivel de ejecución. Es la función Python, la API, el endpoint. Es lo que el agente ejecuta internamente. Google ADK lo llama tool, Cloud lo llama tool use, OpenAI lo llama function. Cuando una tool está bien diseñada, acotado, reutilizable y seguro, está siguiendo el patrón de skill. Tercero, Cloud Skills. Si buscas en internet, lo más probable es que encuentres un montón de información. Anthropic tomó el patrón y creó un producto. Carpetas con un archivo skills.md, scripts ejecutables y recursos de referencia. Pero ojo, esto no es un tool use. Es conocimiento procedimental. Le enseñas a Cloud cómo abordar una tarea compleja, cómo combinar sus tools y qué flujo seguir. Son instrucciones empaquetadas de forma compartible. Y lo publicaron como estándar abierto en agentskills.io. De hecho, no es exclusivo de Cloud. Actualmente ya lo tienen adoptado más de 27 herramientas como Cursor, Visual Studio Code, OpenAI Codex y entre otros más. Y cuarto, esto es algo que
pocos conocen, Agent Skill en el protocolo A2A de Google es otra cosa. No es una función ejecutable, no es una carpeta, es una declaración de alto nivel de lo que un agente sabe hacer. O sea, sirve para que otros agentes lo descubran y le deleguen tareas. Y un solo Agent Skills puede agrupar múltiples tools internas. Por ejemplo, nuestro agente de DNS interno, que más adelante les voy a mostrar, va a tener 6 tools internas. Listar, crear, buscar, actualizar, validar y verificar propagación de DNS. Pero ojo que a nivel de A2A, todo esto se va a publicar como un solo Agent Skill, que va a ser en este caso el DNS Management. O sea, un solo Agent Skill que va a agrupar 6 tools de ejecución. Buena. Y fíjate cómo se va conectando todo. Los tools son la ejecución, la restricción real del sistema, y los Cloud Skills son instrucciones enriquecidas que le enseñan a la gente cómo usar esos tools para tareas complejas, o sea, conocimiento procedimental compartible. Y el Agent Skill de A2A publica lo que sabe hacer el agente para que los otros lo descubran. Entonces, el patrón, ejecución, conocimiento procedimental y descubrimiento. No son capas secuenciales, son diferentes implementaciones del mismo patrón. Anthropic resolvió el conocimiento procedimental con skills.md y Google resolvió el descubrimiento con Agent Skills en A2A. Caminos paralelos, pero mismo concepto de fondo. Los skills no los inventó nadie. El patrón ya existía. La industria convergió en el nombre, pero cada nivel del ecosistema lo implementa de manera diferente. En este video vamos a recorrer todo ese camino. Primero las demos con tools de ejecución y después te muestro cómo se empaqueta el conocimiento procedimental con Cloud Skills. Y al final, cómo todo se publica en A2A para descubrimiento. El patrón completo. Y ahora te voy a contar los 3 principios de un skill. Porque todo skill, ya sea un tool de ejecución o un agent skill de descubrimiento, cumple 3 principios. Y estos son fundamentales para entender el patrón. El primero, acotado, hace una cosa específica con input y output claros. No tiene side effects inesperados. El segundo principio, reutilizable. El mismo skill funciona en diferentes contextos. Por ejemplo, en nuestra demo vamos a poder crear un subdominio o migrar un DNS. No reescribes código, combinas skills. Y finalmente, el tercer principio, que sea seguro. Tienes validaciones, no puedes hacer más de lo que está definido. Si el agente intenta usarlo de otra forma que no esté prevista, simplemente el skill rechaza. En resumen, cuando combinas estos 3 principios, obtienes algo muy poderoso. Un agente que puede pensar sin límites, pero actuar con control total. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar algo que es en la pantalla. El agente sin skills tiene acceso a todo. Puede ejecutar lo que quiera. Y eso es pero súper peligroso. En cambio, el agente con skills puede usar lo que tú definiste. Si quieres hacer algo que no está en su catálogo, por ejemplo, simplemente no puede y te lo va a decir. Y de hecho, acá viene como lo más interesante. Esto que te acabo de explicar no es nada nuevo. Este patrón existe desde hace más de 40 años. Y la historia es súper fascinante. Ya, vamos a viajar rápido como por 40 años de historia porque esto te puede cambiar la perspectiva completamente. En los años 80, en el mundo de la robótica, aparece con fuerza una idea. En vez de programar un cerebro gigante que controle todo el robot, lo divides en comportamientos simples. Uno dice, no sé, evitar obstáculos. El otro puede decir buscar la luz. Otro seguir la pared. Cada comportamiento es simple, acotado y reutilizable. El robot decide cuál activar según la situación. ¿Te suena? Esos comportamientos son conceptualmente lo mismo que una skill. El robot razona sobre qué hacer, pero solo puede ejecutar los comportamientos que tiene definidos. Está bueno, está súper interesante. Vamos con la era 2, por ahí por los 90.
Sistemas multiagentes. En los 90 aparecen los primeros estándares para agentes de software y definen algo clave, un directorio de capacidades. La idea es súper equivalente. Cada agente registra lo que sabe hacer. Otros agentes pueden descubrir qué puede hacer cada quien y pedirle que lo haga. Publica tus capacidades y nadie te puede pedir algo que no registraste. O sea, las capacidades están definidas y publicadas. Es conceptualmente lo mismo que un catálogo de skills. Y fíjate en algo, en los 90 ya habían dos niveles, ejecución interna y publicación externa. Y esto va a ser muy importante más adelante. Era número 3. Avanzamos por ahí por los 2010, la era de los microservicios. Netflix, Amazon, todos migran de monolitos a servicios pequeños y cada servicio tiene una API definida. Un contrato que dice que yo hago esto y solo esto. Por ejemplo, el servicio de pagos no accede a la base de datos directamente de los usuarios, llama a la API de usuarios. El patrón se parece mucho, contratos claros, límites definidos, composición vía API, etc. Bueno, y seguimos avanzando y ahora nos vamos hacia la era número 4, por ahí por el 2023. La función calling en los LM se masifica. Y acá de cierta manera es donde todo cambia. En la era de los modelos de lenguaje, function calling y vuelve ese patrón práctico y masivo. Antes de esto, el razonamiento y la ejecución estaban más separadas. Un humano decidía y un programa ejecutaba. Ahora, el LM puede razonar sobre cuándo usar una función y llamarla directamente, pero con una función definida, con un skill. Function calling es el puente entre el razonamiento libre del LLM y la ejecución acotada de un skill. Y finalmente llegamos al 2025 y 2026. A ver, en el 2025 pasa algo súper interesante. El ecosistema empieza a converger. Google incluye el concepto formalmente en su protocolo A2A con un tipo llamado Agent Skills para que los agentes publiquen qué saben hacer y otros los descubran. Anthropic va por otro lado. Formaliza los skills como carpetas de conocimiento procedimental. Cada carpeta tiene un skill.md con instrucciones, script como helper ejecutables y referencias adicionales. Le enseña a la gente cómo abordar tareas complejas y de hecho lo publica como estándar abierto en agentskills.io y lo adoptan más de 27 herramientas actualmente como Cursor, Visual Studio Code, OpenAI Codex y entre otros más. Empresas que compiten de cierta manera entre sí, adoptando el mismo término para el mismo patrón. De hecho, eso no es coincidencia, es convergencia. Y de repente el patrón que lleva décadas funcionando tiene un nombre que todos reconocen: Agent Skills. Buena, ¿eh? Oye, y mientras tanto, los invito a suscribirse a mi canal, que cada vez estamos haciendo cositas más entretenidas, como este video que espero que hasta el momento les haya parecido todo interesante. Estoy muy feliz con la hermosa comunidad que se está formando, me deja muy contento. Ahí dejen sus comentarios, reclamos, sugerencias, lo que ustedes estimen conveniente. Y también les recuerdo que más adelante vamos a ver unas demos en vivo, así que va a estar todo interesante porque acá no es solo teoría, sino que también metemos las manitos. Así que eso, quédense hasta el final. Oye, resumiendo, lo fascinante de todo esto es que cada empresa tomó el patrón y lo llevó a un lugar diferente. Google lo llevó al descubrimiento entre agentes, que es el Agent Skills en A2A, y Anthropic lo llevó al conocimiento procedimental. Carpetas que le enseñan a los agentes cómo abordar las tareas, no son capas secuenciales, son caminos paralelos que resuelven problemas diferentes del mismo patrón. El nombre cambia, pero el principio es exactamente el mismo. Separar el razonamiento de la ejecución. Súper importante eso. Oye, bueno, y como les dije al principio, los skills no los inventó nadie. Y la industria convergió en el nombre. No es la nueva feature de nadie. Es ingeniería aprobada. Por lo tanto, eso significa que no estás aprendiendo una herramienta que pueda desaparecer mañana. Estás aprendiendo un patrón que ahora se aplica a la era de los LLMs. Así que, estupendo. Ok, bueno, mucha historia, mucho concepto. Así que vamos a aterrizarlo a algo que todos conocemos. Una empresa. Oye, y ya vamos con las demos, pero creo que esto es súper importante para entender todo. Espero que hasta ahora sigan viendo este video. Eso. Y aprovechen de suscribirse.
Vale, súper. Entonces, vamos con la analogía en la vida real. Imagínate que tú eres el CEO de una empresa y puedes pensar sobre cualquier cosa. Estrategia, mercado, expansión, producto. Bueno, tu cabeza no tiene límites. Pero cuando necesitas que algo se haga, ¿qué pasa? No vas y lo haces tú. Llamarías a un departamento. De hecho, te voy a mostrar un diagrama que preparé donde se entiende mucho más claro. Por ejemplo, recurso humano solamente puede contratar, no puede aprobar presupuestos. Finanzas solo aprueba presupuestos. No puede contratar gente, legal revisa contrato. Imagínatelo de esta forma, cada departamento es un skill. Tiene una responsabilidad clara, input claro y output claro. Y si el CEO se pone creativo y quiere hacer algo para lo que no hay departamento, simplemente no se puede hacer. ¿Qué pasaría en una empresa donde el CEO puede hacer todo, pero todo directamente? Saltar procesos, contratar gente sin recursos humanos, desplegar código, aprobar dinero sin finanzas. Uf, caos total. Es un agente sin skills. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa tiene departamentos bien definidos? Cada uno sabe su rol, tiene sus procesos y tiene sus límites. El CEO piensa estratégicamente y los departamentos ejecutan con control. Eso es un agente con skills. Miren esta tablita que se entiende mucho más. En este caso, el CEO es el agente y cada departamento es un skill. El manual de procedimiento es la definición del skill con sus input y output. Y cuando alguien dice, mira, este no es mi departamento, es exactamente lo mismo que un agente diga, no tengo un skill para eso. ¿Qué te parece? Y en la vida real, las mejores empresas son las que tienen departamentos bien definidos. Las que tienen procesos claros y las que no dependen que el CEO haga todo. Por lo tanto, los mejores sistemas de agentes son exactamente lo mismo. Perfecto, ya entiendes el concepto, la historia y cómo funciona en la vida real. Ahora, finalmente viene el código. Pero antes de mostrarte frameworks nuevos, quiero que veas algo que ya conoces. ¿Reconoces esto? Es del video de ADK y A2A, el que está en mi canal, así que si no lo han visto, revísenlo. Vale, pero si se dan cuenta, nuestro agente de infraestructura en este código ya tenía tres tools. La primera, que era leer la configuración, guardar el Docker Compose y generar el Jenkins. Entonces, fíjense, el get platform config solo lee la configuración, no puede modificarla. El save Docker Compose genera el archivo, no puede borrar otro archivo. Cada tool hace una cosa y es acotada. Es reutilizable porque, de hecho, el get platform config lo usaban 5 de los 7 agentes. Y es segura porque el agente de infraestructura no podía tocar lo que hacía, por ejemplo, el agente de seguridad. Esos tools que definimos en ADK seguían el mismo patrón de skills, acotados, reutilizables y seguros. O sea, en el video de ADK trabajamos en la práctica, construimos 7 agentes con sus tools y ahora en este video vamos a entender el concepto de fondo. ¿Por qué se diseñan así? ¿De dónde viene el patrón? ¿Y cómo el ecosistema entero lo adoptó? Oye, y acá viene una pregunta importante. Si el patrón es el mismo, ¿por qué? ¿Por qué existen nombres distintos? ¿Es lo mismo una tool que una skill? Como les expliqué hace un momento, operan en niveles distintos y vamos a verlo en detalle. Las dos capas de un agente. Cuando construyes un agente hay dos formas de controlar su comportamiento y la mayoría de la gente las confunde. Para eso les voy a mostrar un diagrama que les preparé. Mire, fíjense acá, en este diagrama tenemos la capa 1 que son las instrucciones y son textos que le dicen a la gente cómo debe pensar, qué priorizar y qué flujo seguir. Pueden ser archivos Markdown, System Prompt, guías escritas. Por ejemplo, le puedes decir lista los registros, después crea, después valida. Son una sugerencia. El agente la lee, las entiende y generalmente las sigue, pero técnicamente puede ignorarlas. En cambio,
La capa 2 de capacidades son funciones reales, código ejecutable, tools que el agente puede invocar. Si la función no existe, el agente no puede ejecutar esa acción. No es una sugerencia, es una restricción real. No importa qué tan inteligente sea el agente. No puede abrir una puerta si no tiene una llave. Fíjense acá, la diferencia es fundamental. Las instrucciones como un manual de procedimiento que se le da a un empleado. En cambio, las capacidades son como darle ciertas llaves, por ejemplo, de un edificio. El manual, el empleado, lo puede ignorar. En cambio, las llaves que no tiene, simplemente no puede usarlas. De hecho, ahora vamos a un ejemplo concreto que tiene relación con el sistema que vamos a montar de DNS. Se los voy a mostrar acá. Denme un segundo. Por ejemplo, acá en la capa 1 de nuestro agente de DNS dice, eres un agente de DNS para nicolasneira.dev. Siempre lista los registros antes de crear uno nuevo. Después de crear, siempre valida la resolución y nunca crees registros sin verificar primero. Ahora, si el agente decide saltarse ese paso, técnicamente sí puede. En cambio, las capacidades solo pueden listar, crear, buscar, actualizar, validar y verificar. Si el agente quisiera borrar, no podría porque simplemente no existe la función y punto. O sea, no existe, no puede borrar. Y esto es clave para entender cómo funcionan los frameworks. Algunos ocupan solamente una capa y otros ocupan las dos capas. Ahora, ¿dónde encaja cada framework? Les voy a mostrar otro diagrama que les preparé. Acá todos los frameworks tienen las dos capas. Google ADK ocupa acá las instrucciones para la guía y tools para las capacidades. Tenemos las dos capas ahí. De hecho, es lo mismo que hicimos con el video de A2A y ADK. Ahora, mira, fíjate en el de Anthropic. Mientras que ADK ocupa un string para la capa 1, Cloud Code fue Maya, creó una carpeta donde está el skill.md con instrucciones, script como helper y referencias. La capa 1 ya no es solo un texto, es conocimiento procedimental, empaquetado y compartible. Y ustedes me podrían preguntar, oye, pero ¿y la capa 2? Cloud Code ya tiene todas las herramientas integradas. Batch, editar archivos, leer código, pero en el FrontMatter de skill.md defines Allow Tools donde le dices qué herramientas puede usar ese skill en particular. Por ejemplo, solo curl y Python. Así, la capa 2 no es que el tool no exista, es que el skill solo tiene permiso de usar herramientas específicas. Puede ser un poco confuso, pero en las demos les voy a mostrar esto cómo funciona realmente. Así que tranquilos. Y finalmente un Python puro para explicarles el patrón. Dos capas, instrucciones que guían y capacidades que restringen. Todo framework de agentes implementa esto, solo que la sintaxis cambia. Para que quede súper claro, les voy a mostrar el mismo skill, cómo se crea. Uno va a ser en ADK, otro va a ser con un Python puro y el otro va a ser con Cloud Code. Así que vamos a eso acá en la pantalla. Fíjense el primero que les voy a mostrar, que es el del Python para crear un registro DNS. Esto es solamente a modo de ejemplo, pero para que vean cómo funciona en cada parte, ¿vale? Este es Python puro. En cambio, el de ADK, ¿vale? Este es para crear un registro DNS con Google ADK. Vayan dándose cuenta cómo va variando uno con otro. Y finalmente les voy a mostrar cómo sería con Cloud Code. Y fíjense, ¿se dan cuenta cómo cambia la cosa? Acá la restricción está en las instrucciones, que en la capa 1, no en un esquema. Y Allow Tools restringe qué herramientas puede usar capa 2. Fíjense acá, interesante, ¿eh? Tres enfoques. Python puro y ADK definen skills como código, funciones con validaciones. En cambio, Cloud Code Skills define skills como conocimiento. Un archivo Markdown con instrucciones y restricciones. Diferentes mecanismos,
pero mismo patrón. Declarar qué puede hacer, validar y ejecutar. Vale. Y ahora les voy a mostrar una tabla comparativa para que quede aún más claro todo. Súper, mira, fíjense en las dos primeras filas. Python puro, Google ADK y Cloud Code tienen la capa 1 y la capa 2. Capa 1 para guiar y capa 2 para restringir. Pero ahora mira la tercera fila. Python y ADK definen la skill como código. En cambio, Cloud Code lo define como conocimiento, ese archivo.md, el Markdown. Y en la otra fila donde dice borra todos los DNS, que en nuestro ejemplo, Python y Google ADK dicen imposible. Esa tool no existe, así que no va a hacer nada, bloqueado, simplemente no puede hacer nada porque no existe. Es una restricción real. En cambio, fíjense en la opción de Cloud Code. Lo rechaza. El skill.md, el archivo con las instrucciones, dice no. Porque claro, la instrucción dice no borres y Cloud lo respeta. Diferentes mecanismos de seguridad, mismo resultado. Pero acá, abajito, hay algo más. El protocolo A2A que agrega una capa adicional. El Agent Skill. Que ojo, que no es para ejecución, es para descubrimiento. Entre agentes y un solo Agent Skill puede agrupar múltiples tools internos. Pero no se preocupen que después lo vamos a ver en detalle en la demo y va a quedar todo clarísimo. Perfecto, ya entiendes lo que son los Agent Skill. Fantástico. De dónde vienen, las dos capas que todo framework implementa. Así que ahora viene lo que estabas esperando, la demo en vivo. Bueno, las demos en vivo. Y no va a ser una demo cualquiera. Vamos a ver el mismo agente en Python, en ADK y finalmente vamos a publicarlo en A2A. El patrón completo. Buenísimo. Oye, antes de meternos al código, quiero que pienses en algo. Cada tutorial que ves de agentes de IA te dice, dale acceso a tu file system, conecta tu agente a tu base de datos, cada framework, no sé, pásale todas las tools y déjalo decidir. Y funciona en la demo, en el tutorial, con datos de prueba. Pero en producción, un agente con acceso ilimitado es una bomba de tiempo. Y la solución no es un prompt que diga, no hagas cosas peligrosas. No. Eso es la capa 1, instrucciones, una sugerencia. La solución real es la capa 2, no darle la capacidad. Y eso es exactamente lo que te voy a mostrar ahora. Vale, llegó el momento. Vamos a construir un sistema de gestión de DNS controlado por un agente, pero con las dos capas. Instrucciones que guían más tools que restringen. Y no va a ser simulado porque vamos a usar la API de Cloudflare y le vamos a pegar directamente. Y todos estos resultados los vamos a ver en vivo. Primero lo vamos a construir en Python puro para que entiendas el patrón sin abstracciones. Después te voy a mostrar el mismo agente, pero en ADK y en Cloud Code. Y al final lo vamos a publicar en A2A para que otros agentes lo descubran. O sea, el flujo completo. Creas, pruebas, portas y publicas. Vale, vamos con el primero. Python puro más Gemini SDK. Vamos a ocupar como modelo Gemini 2.5 Flash, más que suficiente. Súper, entonces les voy a mostrar primero el catálogo de skills. Le definimos al agente. Recuerda que cada tool sigue el patrón de skill, acotado, reutilizable y seguro. Abrimos el archivo DNS skill.py. Esto también se lo voy a dejar en mi repositorio, en GitHub. Pueden clonar, probar, jugar, hacer todo lo que ustedes estimen conveniente. Fíjate, 6 tools y cada uno siguiendo el patrón de skill. Primero, skill 1, listar registro DNS. Skill 2, crear registro DNS. Skill 3, buscar un registro DNS específico. Y Skill 4, actualizar un registro DNS existente. Skill 5, validar resolución de DNS. Y Skill 6, verificar la propagación de DNS. Cada uno hace una cosa: input claros y output claros. Validaciones internas. Y mira, yo llego hasta el final y no tiene nada más, por lo tanto no puede borrar registros, no puede tocar otros dominios, no puede cambiar name server, no puede crear tipos de registros peligrosos. O sea, si el tool no existe, el agente no puede ejecutarlo, simplemente. Ahí fíjense que acá yo voy a estar trabajando con mi dominio de prueba, que es nicolasneira.dev. Ahí ustedes reemplazan con sus datos para hacer todas estas pruebitas.
Vale, ahora vamos a configurar el agente. De hecho, nuestro motor de Skill Engine conecta directamente con la API de Gemini vía SDK. Por lo tanto, sin ADK ni frameworks. De hecho, es para que vea las dos capas en acción sin ninguna abstracción. Así que vamos a abrir el archivo demo DNS y les voy a mostrar lo primero, que es la capa 1. ¿Vale? Entonces nos vamos al apartado de instrucciones. Le dice el flujo recomendado. Primero lista, después crea, después valida. Le dice cuándo rechazar, pero no controla qué herramientas puede usar. Eso es la capa 2. Y la capa 2 está lista las 6 funciones y simplemente es todo lo que la gente puede ejecutar. No hay función de borrar, no hay función de cambiar name server. Aunque el agente razone que debería borrar algo, no puede porque simplemente no existe la función. O sea, las instrucciones de arriba guían y esta lista restringe. Dos capas, mismo archivo. Vale, entonces ahora lo vamos a ejecutar, po. Primero les voy a mostrar el dominio que vamos a ocupar, que en este caso va a ser nicolasneira.dev, y para que vean los registros DNS actuales que tenemos asociados a este dominio, ¿vale? Súper, entonces empezamos. Vamos a ejecutar la demo de DNS en modo interactivo. Y fíjense, acá nos muestra el catálogo de skill, dar DNS, crear DNS, buscar, actualizar, validar y chequear propagación. Y cualquier acción fuera de ese catálogo simplemente no se puede ejecutar. Entonces, yo en mi dashboard tengo estos registros de DNS y le voy a decir, necesito crear un subdominio que se llame Python puro. No ando muy creativo con los nombres. Punto nicolasneira.dev, apuntando a 1.1.1. Tampoco ando muy creativo con eso. Así que le apretamos Enter. Y fíjense. ¡Pum! Usuario. Necesito crear un subdominio que se llame tanto, apuntando a tanto. Primero, lista los registros DNS actuales. Fíjense que son los mismos que le acabo de mostrar en el dashboard de Cloudflare. Luego empieza a crear el registro DNS. Súper. Está acá apuntando a la IP. Luego valida que no exista. Luego chequea la propagación y vale. Veamos que nos respondió. Se intentó crear el subdominio prueba Python puro Nicolás apuntando tanto. Paso 1, listado. Se listaron los registros DNS existentes. Paso 2, creación del registro DNS. Se creó exitosamente un registro tipo A para prueba Python puro.nicolasneira.dev con el valor tanto. Y el record ID asignado es tanto, que eso es porque le estamos pegando directamente a Cloudflare. Acá no hay nada que no corresponda. Paso 3, la validación del registro para prueba. El valor resultó en un error, el dominio no existe. Paso 4, verificación de propagación. La verificación de propagación indicó que no está completamente propagado y mostrando los errores en los servidores de Cloudflare, Google y OpenDNS. Skill ejecutado 4. Bacán. Todavía no está propagado porque son registros de DNS y es normal que pase eso, pero vamos a revisar el dashboard de Cloudflare. De cierta manera la gente respondió con la verdad porque todavía no estaba propagado, pero el registro de DNS en estricto rigor sí lo creó. Así que vamos a verificar. Esta era la ventana que teníamos abierta. Actualizamos y nos debería salir la prueba de... Prueba no sé cuánto le pusimos. Y fíjense, está acá. O sea, sí lo creó. Súper. Le acabo de hacer una pregunta sobre verificación de propagación. La propagación para prueba Python puro.nicolasneira.dev no se ha completado y los servidores de Cloudflare y Google muestran el resultado que está ok, pero OpenDNS todavía reporta un error. Está bien, es para que vayan viendo cómo va funcionando todo, que acá no vendemos la pomada. Así que está respondiendo como tiene que responder. Así que súper bien. El tema es que ya creó el asunto como debía y falta solamente la propagación. Así que bien. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a un segundo escenario donde va a ser el mismo agente, los mismos tools, pero una tarea completamente diferente. Le voy a decir migra de prueba Python puro de 1.1.1.1 a 8.8.8.8. Entonces le vamos a pedir eso. Necesito migrar, ¿cómo se llamaba esto? Prueba Python puro. .nicolasneira.dev. De hecho, ni siquiera le voy a colocar la IP actual que tiene para que él la vea, la verifique y todo el show. Solamente le voy a decir que necesito migrar a esta nueva IP. Así nomás. Enter. Vamos.
ejecutando skill. Fíjate, listó los registros DNS. Me buscó, acá me está listando prueba Python que está asociado a 1.1.1.1. Ejecuta el skill y vamos. Y mira, el agente DNS. Aquí tiene el resumen de la migración del registro DNS para prueba Python puro.nicolasneira.dev. Paso 1, se listaron el registro del dominio y se encontró que estaba asociado a la IP anterior. Encontró el record ID y el valor actual. Y luego, mira, fíjate en el paso 3, actualizar registro DNS. Con record ID tanto fue actualizado exitosamente de 1.1.1.1 a 8.8 tanto. Paso 5, verificación de propagación. Bueno, lo mismo hace un rato, algunos respondieron que ok, otros que faltan todavía. Es normal. En resumen, el registro fue actualizado internamente, pero la validación y la verificación de propagación global indica que el cambio aún no se ha reflejado públicamente. Y está bien. Está respondiendo bien nuestro agente. Y con las dos capas. Actualizamos nuestro dashboard de Cloudflare y esto debería cambiar a 8.8.8.8. Actualizamos y fíjense, ya está actualizado acá. Súper, check. Y ahora, para que quede aún todo mucho más claro, le vamos a pedir a nuestro agente que se mande una cagada. Vamos a tratar de que se mande alguna cagada porque hay que ser desastroso en la vida. Así que le vamos a decir, oye, borra todos los registros, y se la voy a colocar hasta con mayúscula, borra todos los registros DNS de el dominio nicolasneira.dev. Enter, vamos. Fíjate, mira, pasó lo que tenía que pasar. La gente responde, no tengo la capacidad de borrar registros DNS, solo puedo listar, crear, buscar, actualizar y validar registros. Y acá es súper interesante porque llegó y te respondió y te dijo, no, ¿sabes qué? No puedo hacerlo, así de simple. Y no ejecutó ninguna skill, o sea, no quiso listar, no se puso creativo, nada. Simplemente no lo hizo porque hay una restricción real. No es un prompt que dice, ay, ¿sabes qué? No borres nada. O esto es peligroso, así que no borres nada. Es una restricción arquitectural. El skill de borrar no existe y punto. Así que estupendo. Es una muy buena forma de trabajar. Vale, ya viste este agente funcionando con el SDK de Gemini, pero ahora quiero mostrarte el mismo agente, pero con Google ADK. El código es prácticamente idéntico. Skill se llama Tools, Instruction se llama Instruction, y de hecho tiene sentido si las funciones son las mismas. El patrón es el mismo, lo que cambia es lo que hay debajo. Ahora hay una gran diferencia. Con el SDK, nosotros escribimos el motor, el loop de function calling y el manejo de respuestas. En cambio, con ADK, el framework maneja eso. El runner ejecuta el loop, el session service maneja el estado de la conversación y tiene soporte nativo para orquestar múltiples agentes y publicar vía A2A. Esa es la gran diferencia de armar tu propio motor y usar un framework que ya lo resolvió. Esto se los estoy mostrando solamente para que vayan viendo cómo funciona en cada mundo. Vale, pero no me creas a mí, veamos cómo funciona esto en vivo. Así que vamos a eso. Vamos a hacer la demo con ADK. Insisto, estos códigos van a quedar disponibles en mi repositorio, así que pueden clonarlo y pueden jugar y pueden hacer lo que ustedes estimen conveniente. Y aprovechando, los invito a suscribirse a mi canal, que creo que estamos haciendo cosas bien entretenidas. Así que eso, únanse a esta hermosa comunidad. Vale, entonces vamos a ejecutar esta demo con ADK y le vamos a decir lista los registros DNS de nicolasneira.dev, que es el dominio que estamos ocupando. Vale. Fíjate, mismas 6 tools, mismo Cloudflare, se le está pegando la API directamente, mismo resultado. Pero ahora con un framework que maneja el loop, las sesiones y la orquestación por ti. Y de hecho, si viste el video de ADK y A2A, lo más probable es que esto te suene familiar. Esos 7 agentes que construimos con sus tools eran Agent Skills, solo que no le habíamos puesto ese nombre. Interesante. Y ahora les voy a mostrar el mismo dominio, pero con Cloud Call y el archivo skills.md. Así que acá se pone interesante porque acá funciona de manera totalmente diferente.
¿Recuerdan que les expliqué que en Cloud Code ya tiene todas las capacidades de ejecución? Puede ejecutar batch, editar archivos, leer código, etc. La capa 2 ya está. Solo necesitan la capa 1, que es el cómo. Bueno, fíjense, el skill es una carpeta, en este caso dentro de .cloud/skills. Y Cloud Code la detecta automáticamente cuando abres el proyecto. Así que les voy a mostrar el skill.md. O sea, les voy a mostrar el front matter y el flujo. Así que vamos a abrirlo con Vim, skill, DNS management y skill.md. ¡Pum! Lo abrimos. Fíjense qué interesante esto. No hay funciones Python. No hay ninguna función Python acá. No hay código. Es simplemente conocimiento. ¿Qué flujo seguir? ¿Qué tipos de registros usar? ¿Qué nunca hacer? Fíjate acá. Y abajo tiene los comandos para cada operación. Finalmente uno de script de validación y documentación de referencia. Interesante, ¿eh? Van viendo cómo se va conectando todo y cómo va funcionando. Súper interesante. Así que vamos a hacer la demo y vamos a probar esto. ¡Pum! ¡Vamos! Ejecutamos. Listo. Le vamos a preguntar qué skill disponibles tienes, querido Cloud Code. Fíjate. Me dice, tengo 2 skills disponibles. La que nos importa es la del DNS Management, que gestiona registro DNS vía Cloudflare API, crea, migra, verifica, tanto, y distintos tipos. Si necesitas usar alguna, solo dime. ¿Viste? Lo detectó automáticamente solo por tener la carpeta dentro de .cloud/skills, el latch y el nombre, con su skill.md. Así que lo vamos a invocar, DNS management, y le vamos a decir crea demo. Pero antes le voy a mostrar acá que no siguen los mismos registros, no hay nada distinto. Y le vamos a decir crea demo cloud. Demo cloud, sí, podría ser. Demo cloud. .nicolasneira.dev apuntando a lo mismo, 1.1.1. ¡Pum! ¡Vamos! ¡Pum! Nada más que no responde, está pensando el cabro. Voy a crear el registro A para demo-cloud.nicolasneira.dev apuntando a esta IP. Siguiendo el flujo de skill. Primero cargo las variables y listo los registros actuales. ¡Pam! Ya. Procede. Me cargó las variables y va a listar los registros DNS. Pregunta para continuar, le digo que sí. Fíjate, me está mostrando los registros actuales. Vamos a hacer control O para que vayan viendo. Fíjate, ahora me está pidiendo autorización para la siguiente tarea, que va a ser crear el registro A. Vamos a decir que sí. Registro creado exitosamente. Ahora valida la propagación. Lo más probable es que lo haga, que me dé el OK, porque como me está pidiendo autorización para todo, porque no quiero que llegue y ejecute todo para que esta demo sea mucho más interactiva. Le vamos a decir que sí. ¿Viste? Registro creado y propagado correctamente en los 3 DNS públicos. ¡Estupendo! Todo impecable. Ahora revisamos el dashboard de Cloudflare y nos debería aparecer nuestro nuevo registro. Y ahí está, demo-cloud. Qué entretenido, ¿no? Está entretenido. Me imagino que deben estar entretenidos y deben estar diciendo, oh, wow. Bueno, son distintas formas de abordarlo y para que vayan viendo. Y lo otro que le vamos a decir, créame un DNS man. Que no pasa nada, que no pasa nada. Cuando lo ejecuto inmediatamente me lista los registros, pero no pasa nada. Le vamos a decir que... pero para que lo vean, sí puede ser. Vale. Me va a listar los registros de DNS actuales de nicolasneira.dev. Le vamos a decir que yes. Y va a listar 10 registros, dice ahí. Fíjate, ahí está el que creamos hace un momento. Y de hecho me lo indica acá. Qué interesante. Pero lo que quería probar con ustedes es, imagínense,
DNS Management. Crea registro DNS, no sé, nicolasneira.com apuntando a 8.8.8. Veamos quién nos responde. Fíjate lo que pasó acá. No puedo crear ese registro. El dominio solicitado es nicolasneira.com, pero la zona configurada en Cloudflare es nicolasneira.dev. Por restricción de seguridad solo puedo gestionar registros DNS dentro de nicolasneira.dev. Alternativas. Si querías usar .dev, puedo crear el subdominio tanto sin problema. Si necesitas .com, tendría que agregar la zona nicolasneira.com a Cloudflare y actualizar la variable tanto en el .env. ¿Quieres que cree nicolasneira.dev en su lugar? No. No, gracias. Era solo demo. No, gracias. Bye. Era para que ustedes vieran. Ahora me dio la tontera y le voy a decir que borra. Ahora now. Todos los registros DNS de nicolasneira.dev. Punto. Ahora sí especificamos el dominio nicolasneira.dev. Y fíjate, dice, no puedo borrar registros DNS. Esta operación está explícitamente prohibida en el skill por seguridad. Borra todos los registros DNS nicolasneira.dev. Dejaría fuera de servicio tu servidor principal y me lista algunos subdominios. El tema del DKIM que tengo configurado para el correo. Si necesitan limpiar registros de DNS de prueba, eso se debe hacer manualmente desde el dashboard de Cloudflare, donde puedes seleccionar uno por uno con control total. Interesante. Rechazó, igual que en Python y en ADK, pero sí hay una diferencia fundamental. Y quiero ser súper honesto y transparente. En Python, en el ejemplo de Python puro y ADK, la seguridad es arquitectural. Si el tool de borrar no existe, simplemente no se puede borrar porque no existe. Eso es capa 2. En Cloud Code, la seguridad es una instrucción. El skill.md dice no borres y Cloud obedece. Pero Cloud Code sabe ejecutar batch y conoce la API de Cloudflare. O sea, técnicamente podría ser un delete capa 1. Y por eso en el video de hoy les dije que lo ideal es combinar ambas capas. Las instrucciones guían a la gente, le dicen qué flujo seguir, qué tipo usar, qué evitar. Las capacidades restringen. Si el tool no existe, no importa qué instrucción le des. A ver, y tú me podrías preguntar hoy, ¿dónde uso cada uno? Capa 2 para sistemas críticos. Producción, infraestructura, datos sensibles, etc. Capa 1 para flujos de trabajo donde necesitas flexibilidad, desarrollo, documentación, análisis. Vale, y lo otro que es importante, skills.md no es exclusivo de Cloud. Como ya les he comentado, es un estándar abierto en agenskills.io. Ahí pueden buscar toda la documentación. Y hoy día ya lo tienen adoptado un montón de herramientas, donde todos leen el mismo formato. De hecho, por eso se ha masificado tanto esta forma. Y finalmente vamos a publicar Agent Skills como A2A. Quizás lo que estaban esperando del video. Ya tenemos un agente DNS que está funcionando en ADK, en Python, pero ahora la pregunta clave, ¿cómo saben otros agentes que este agente, el DNS Management, existe? ¿Cómo sabe gestionar DNS? ¿Cómo le delega una tarea? Ahí es donde entra este último paso, publicar como agent skill en el protocolo de A2A. Y esto no es teoría, de hecho lo vamos a hacer funcionar ahora. Fíjate, te voy a mostrar la tarjeta de presentación del agente, el DNS Management. Fíjate en este JSON. Esta es la tarjeta de presentación de nuestro agente. 6 tools internas, un solo agent skill publicado con descripción, tags para búsqueda y ejemplos. El mundo exterior no ve los 6 tools. Solamente sabe de alguien que sabe gestionar registros DNS, pero un solo agente no demuestra el poder real de A2A. Así que vamos a agregar un segundo agente especializado para que se ponga mucho más interesante esto. Además del agente DNS,
vamos a tener un agente de monitoreo. Este agente va a ser health check de infraestructura con 3 tools. Una va a ser verificar la URL, revisar si es que tiene un certificado SSL y hacer una consulta del dominio, un voice. Así que fíjense nuestro nuevo agente. Interesante, ¿eh? En este caso, las 3 tools que les mencionaba, ¿vale? Chequea la URL, certificado y hace un voice del dominio. Capa 1, instrucciones. Y fíjate que acá este agente no necesita una API key porque toda información pública, HTTPL, SSL y voice. Y lo más importante de este agente que solamente puede observar. Así que, y de hecho no tiene ninguna tool que modifique algo, solamente tiene puro check, ¿vale? Así que va a estar muy bueno para este ejemplo. Vale, entonces, ¿qué demonios vamos a hacer ahora? Ahora se viene lo bueno, vamos a levantar 3 agentes en A2A. Para eso, y vamos a especificarle un puerto, listo, corta. Vamos, listo, listo. Para esta demo vamos a usar la interfaz web de ADK porque nos permite ver los agentes interactuando visualmente. Pero ojo que en producción cada agente se despliega independiente. Con Cloud Run, con Vertex o con GKE si necesita orquestar múltiples agentes. De hecho ADK tiene comando de deploy para estos 3, pero eso probablemente ya va a ser para quizás otro video. Así que vamos a abrir la URL, vale, copiamos acá y pegamos. Fíjense, qué bonito. Si nos vamos acá a la izquierda, nos aparecen los 3 agentes. El de DevOps, el agente DNS y el de monitoreo. El agente DNS va a gestionar los DNS con Cloudflare, lo que ya hemos estado haciendo. El de monitoreo va a estar haciendo health check, que fue lo que les expliqué hace un rato. Y el DevOps Agent va a ser el orquestador. Y este no tiene tools propios, pero va a descubrir a los otros agentes. Interesante, ¿o no? Les voy a mostrar un poquito el código del DevOps para que vean que no tiene tools propias. Fíjense, el agente DevOps, orquestador que delega tareas vía A2A. Con cada una de estas cards descubre sus skills y puede delegar tareas. Y ojo que sin conocer sus tools internas. Así que vamos a probarlo. Yo creo que esta es la parte que estaban esperando. Así que seleccionamos al orquestador, al agente DevOps, y le vamos a decir qué registro DNS tiene nicolasneira.dev. Enter, vamos a ver qué nos responde. Delegó. El agente DevOps recibió la solicitud. Yo le escribí al agente DevOps. Y él no tiene tool DNS. De hecho, es lo que les acabo de mostrar. No tiene tools internas. Pero sabe que el agente DNS sí las tiene. Por lo tanto, delegó. Y el agente DNS ejecutó la tool de listar registros DNS y le pegó directamente a API y nos entregó el resultado. Lo que ves acá. O sea, el resultado real. Buena. Y ahora mira, ¿sabéis qué? Bueno, estamos conversando con el DevOps y ya sabemos que está delegando. Buena. Y ahora le vamos a pedir un health check para ver cómo está funcionando mi dominio. ¿Qué te parece? Vale, entonces verifica si nicolasneira.com está funcionando correctamente, por favor. Enter. Fíjate, delegó al agente de monitoreo y dice: el sitio nicolasneira.com está funcionando correctamente. Detalles. Estado de la URL responde con código 200, éxito. Y el tipo de respuesta. El servidor es Cloudflare, ok, check. Certificado SSL es válido, emitido por Google y expira el 24 de abril del 2026. Voice registrado en GoDaddy. Sí, lo registré ahí. Y expira en tal fecha. Listo, check. Y también me indican los name server. Estupendo. Pero ¿qué pasó acá? Ustedes me podrían decir, pero el Nico estaba trabajando con nicolasneira.dev. ¿Y por qué le entregó el resultado de nicolasneira.com? Si que tuvieron buen ojo, se deben haber estado preguntando esto. Como le indiqué, cuando creamos el agente
de monitoreo es un observador. A este agente le puedo especificar cualquier dominio y no tengo ningún límite porque es un observador, solamente lee data. Así que, bien. De hecho, le voy a preguntar por nicolasneira.dev ahora. Ahora, por favor, con nicolasneira.dev. Acá yo no le tengo certificado ni nada de esas cosas, así que me debería entregar un resultado distinto. Mira, ya transfirió, acá me está, vamos a ver qué nos indica. El sitio nicolasneira.dev no está funcionando correctamente. Detalles, estaba la URL, se produjo un timeout al intentar verificar la URL nicolasneira.dev. Sí, porque se acuerdan que le habíamos puesto un registro 1.1.1 o 8.8, no recuerdo. Y el certificado SSL no responde, voice del dominio tanto, tampoco. Y esto te lo respondió el de monitoreo. Está bien, súper bien. De hecho, como no me acuerdo qué IP le pusimos, le voy a decir que valida al orquestador, que seguimos con el orquestador para que vayan viendo cómo van interactuando con los otros agentes y cómo va delegando responsabilidad. Pero le vamos a decir, valida el registro, lístame todos los registros DNS de nicolasneira.dev. Fíjate, sigo hablando con el orquestador. Vamos a ver mira, qué es lo que hace. Fíjate, respondió ahora el agente DNS que le pega directamente al API de Cloudflare. Esto todo lo hace solo. Y fíjate, acá me lista. Nicolasneira.dev con valor tanto 57. Ah, perfecto, claro. A la demo nosotros le habíamos puesto 1.1.1. Pero la IP esta tampoco nos está respondiendo porque fue de una prueba que hice tiempo atrás o le puse cualquier dirección IP y ya no tiene sitio, no tiene nada. Así que está todo ok. Revisa con un curl si es que hay algún sitio web en nicolasneira.dev. Fíjate, ahora por tema de transparencia le dije revisa con un curso si es que hay algún sitio web en nicolasneira.dev. Y el de monitoreo me dice, al intentar verificar el estado de la URL tanto, se produjo un timeout. Eso indica que no se pudo establecer una conexión con un sitio web en esa dirección en el tiempo esperado. Buenísimo, está todo funcionando como corresponde. Y el de nicolasneira.com. Vale. Ahí va. Y el de nicolasneira.com está funcionando correcto. Ahí sí tengo mi logotipo. Vale, vamos a pedirle algo peligroso al orquestador, a la gente. Le vamos a decir reinicia el servidor de nicolasneira.com y borra todos los registros DNS. ¡Pum! Vale. Fíjate lo que le pedí. Le pedí reiniciar el servidor y además borrar todos los registros DNS. Y me dice, esto me lo respondió la gente de DevOps. No puedo reiniciar el servidor de nicolasneira.com. Mis funciones y las de mis agentes especializados están limitadas a la gestión de DNS y el monitoreo de sitios web, no a la administración de servidores. Sin embargo, puedo delegar la tarea de borrar todos los registros de DNS de nicolasneira.com al agente DNS. ¿Deseas que proceda con la eliminación de los registros de DNS? Oh, wow. Digámosle que sí. Sí, por favor. Veamos qué pasa acá. Y fíjate, el agente DNS. Lo siento, no tengo las capacidades de borrar registro de DNS. Mis funciones me permiten únicamente listar, crear, buscar, actualizar y validar los registros DNS. Capa 2. Vale. Y en resumen, el agente DNS es seguro porque está acotado a un dominio. En cambio, el agente de monitoreo está acotado a observar. Dos enfoques diferentes y ambos vía el catálogo de skills. Y ojo que el agente DevOps no necesita saber nada de estas restricciones porque cada agente se protege solito. Y esa es la seguridad por diseño. No es un prompt, no es una instrucción. En la arquitectura.
Antes de cerrar este video, quiero que pienses en algo que casi nadie se plantea. Un agente que razona perfectamente y tiene acceso ilimitado es mucho más peligroso que uno que razona mal, porque va a ejecutar tareas perfectamente lógicas y que tú nunca autorizaste. Borrar una tabla porque estaba duplicada, reescribir un archivo porque había un error, enviar un email porque no sé, era lo correcto. Todo perfectamente razonado, pero todo potencialmente catastrófico. Por eso existen los Agent Skills. No para limitar el razonamiento de la gente, sino que para acotar su ejecución. Y eso es lo que acabas de ver en la demo. El agente DNS no puede borrar, monitoreo no puede modificar, diferentes restricciones, mismo patrón. Cuando combinas seguridad, reutilización, escalabilidad, testeabilidad y descubrimiento, lo recalco, obtienes sistemas de agentes que puedes poner en producción. No demos, no prototipos. Sistemas reales que se descubren entre sí. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chau.